Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast especial en el mes de la concientización de la auditoría interna. Recordando que la auditoría continua permite una evaluación constante y en tiempo real de las operaciones y controles de una organización, mejorando la capacidad de gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo de manera más eficiente. Les cuento que hoy me encuentro muy emocionada porque nos acompaña una invitada especial, quien nos ayudará a profundizar en el tema la reinvención de la auditoría hacia una auditoría continua. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Paola González, presidenta de ISACA Medellín. Gracias, Paola, por aceptar nuestra invitación y nuevamente bienvenida. Un saludo a todos, muchas gracias por la presentación, un saludo al Instituto de Auditores Internos de El Salvador por esta oportunidad que me brindan de poder compartir información que considero que es de valor. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, vamos a aprovechar este espacio para hablar de un tema y es la reinvención de la auditoría interna hacia una auditoría continua. Es lo que hemos llamado pasar de una auditoría tradicional a una auditoría continua. Y precisamente esto hoy en día es un tema de mucho interés y absolutamente necesario a mi juicio en las áreas de auditoría, porque veíamos en el informe de Risk and Focus Latinoamérica del 2024 de la Fundación Latinoamericana de Auditores, que se encuentra de hecho publicada en internet para quien la quiera consultar y es de mucho valor, que la disrupción digital aparece hoy en día como uno de los principales riesgos que enfrentan las organizaciones. Sin embargo, se espera que para dentro de los próximos 3 años, disrupción digital esté ocupando el segundo lugar en los 5 riesgos más representativos que esperan enfrentar las organizaciones. Ciberseguridad es el que está en el primer puesto y seguirá estando, pero volviendo a la disrupción digital, veíamos que pues empecemos por definirla. Disrupción digital es este cambio que se da de un momento a otro. A diferencia de la evolución digital, por ejemplo, la evolución que ha tenido los celulares, se ha dado con el tiempo. Cada vez que el tiempo va pasando, es posible que los ajustes que se van haciendo en el celular o en el diseño, en su funcionalidad, pues todos nos vamos adaptando. Vamos teniendo ese tiempo para hacer la adaptación. Sin embargo, la disrupción digital se presenta, un ejemplo claro es lo que pasó de las velas a la luz eléctrica. Digamos que la luz eléctrica no es la evolución de las velas, es simplemente un cambio que se da en algún momento y en el momento en el que se da, todas aquellas profesiones relacionadas con encender velas, proveedores y demás, tuvo que hacer un cambio ahora a cómo funciona la energía eléctrica, incluyendo nuevas capacitaciones, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Ese es el desafío que enfrentamos cuando hablamos de disrupción digital, es que no tenemos un tiempo para hacer esa adaptación, sino que los cambios se van dando de una manera tan rápida con el desarrollo tecnológico, con la capacidad de cómputo, con la capacidad de almacenamiento de datos, que los procesos se transforman y nosotros desde Auditoría Interna estamos muy llamados a hacer el acompañamiento a esos avances, generando siempre valor. Entonces ahí nos vemos como área de auditorías obligados en realidad a transformarnos para dar respuestas a esas nuevas necesidades que se van presentando en la evolución que van teniendo los modelos de negocio. Importante definir qué es inteligencia artificial, ¿cierto? Es un concepto, es una disciplina o ciencia que se ocupa de hacer inteligentes las máquinas para generar métodos y hacer que las máquinas tomen decisiones humanas o cada vez más cercanas a las humanas. Inteligencia artificial es un término que aparece desde 1950, hay varias invenciones que utilizan inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora, después de la aparición de ChatGPT, pues empezamos a verlo de alguna manera más democratizado, como que para todos es fácil acceder, usarla, saber de qué se trata. Antes no, ¿cierto? Se restringía a un pequeño grupo de personas. En 1997 apareció, por ejemplo, Deep Blue, que fue la primera computadora que utilizaba inteligencia artificial, que venció en ajedrez al que era entonces campeón mundial
Garry Kasparov. Ahí, desde ese momento, empieza como a abrirse la posibilidad y los ojos al mundo de que es posible que pueda haber una programación más inteligente que nosotros mismos para tomar algunas ciertas decisiones. Dentro de inteligencia artificial encontramos términos o subdisciplinas como Machine Learning, Deep Learning, robótica, análisis de datos, Big Data. Bien, y pues que no es motivo de este podcast la explicación, pero es un poco mencionar que dentro de esta gran disciplina hacer análisis de datos también es una forma de aplicar la inteligencia artificial en nuestros trabajos de auditoría. ¿Qué busco con lo que quiero conversar el día de hoy? Es que podamos tener una visión de cómo podemos utilizar inteligencia artificial para apalancar nuestros trabajos en auditoría, pero también cómo obtenemos herramientas o cuáles son como esos elementos principales que se deben auditar a las áreas de la organización que están utilizando o desarrollando procesos en inteligencia artificial. Bien, empecemos por uno de los aspectos, que es cómo auditamos la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Lo primero, y que lo he mencionado en varias instancias, es que como auditores estamos llamados a tener un cambio de paradigma. O sea, es un cambio de paradigma, es un cambio profundo en nuestra forma de ver y percibir cómo se hacen las cosas dentro de auditoría. Venimos, digamos, educados en un modelo de auditoría tradicional, donde hacemos unas pruebas de una cierta manera, donde utilizamos muestras, donde cogemos un grupo seleccionado de una población de datos, donde buscamos hacer pruebas sobre todo que revisen un pasado, que revisen un periodo que ya pasó dentro de la organización para dar una opinión y tomar acciones, pero digamos que se utiliza o se hace de una manera retrospectiva. Parte de este cambio de paradigma es dejar de pensar en muestreo y pensar en el total de la población de datos. Es no utilizar tecnología, sino basar nuestra forma de hacer las cosas en tecnología. Empezar a ver cómo podemos abordar ciertos procesos de una manera diferente y más eficiente. Y ese cambio se logra de paradigma, que además influye en un cambio cultural, obteniendo más información, obteniendo capacitación, viendo ejemplos de las cosas que se están desarrollando para tener nuevas ideas de cómo podemos hacer las cosas. Eso significa en los equipos, en nuestras organizaciones, reforzar los skills y la cultura, skills relacionados con auditoría, pero también con tecnología y con análisis de datos. Yo empiezo a escuchar en muchas partes el concepto del auditor 4.0 y es como esta evolución del auditor que, como lo traduzco yo, es dejar de pensar que un auditor de otras disciplinas, que no sea un auditor de tecnología, no debe tener el conocimiento y la habilidad para usar tecnología y para acercarse también a los desarrollos tecnológicos que tiene la organización. Va a ser súper necesario porque hoy en día los procesos están soportados en tecnología y si un auditor no adquiere estos conocimientos, ¿cómo puede entonces desarrollar su trabajo y puede acercarse a esos elementos de un proceso de compras, de un proceso financiero, de tesorería, de cartera, cualquier otro que igual está soportado en tecnología y que tiene un montón de datos? Para esto y para esta auditoría de inteligencia artificial, pues es muy importante tener principios claros de auditoría, ¿cierto? Como auditores, también tener un conocimiento técnico, al menos en lo fundamental, y también un conocimiento humanístico. El humanístico está relacionado mucho con la ética, ¿cierto? Los dilemas éticos que hay a través del uso de inteligencia artificial, que eso será materia de un nuevo podcast. Sin embargo, hay dilemas como el dilema del tranvía, que se ha llevado ya a los autos autónomos, y es como la inteligencia artificial está entrenada, digamos, con unos principios éticos para las decisiones que toma. Y eso va a ser muy importante, que esos principios éticos de entrenamiento de la inteligencia artificial esté alineado con los valores que representa la organización. Cuando hacemos un plan de auditoría de inteligencia artificial, debemos utilizar o basarnos o tener un enfoque en 5 aspectos importantes, y esto está basado en un documento generado por la Fábrica de Pensamiento del Instituto de España,
Y es uno, el modelo de gobierno de los sistemas de inteligencia artificial. Como todo lo que se desarrolla se requiere de un gobierno. ¿A qué nos referimos con gobierno? Una estructura, un comité, un rol del C-Level que esté a cargo de estos temas o de estos desarrollos, procedimientos, políticas, lineamientos, la forma de rendición de cuentas, de supervisión, de toma de decisiones. Toda esa estructura de un gobierno es tan necesario, así como existe el de seguridad de la información, como existe el de riesgos y otros que existen en las organizaciones. El segundo es definir claramente una arquitectura de datos y los sistemas de tecnología que van a apalancar o que se van a utilizar para el desarrollo. Por supuesto, estos modelos y estos desarrollos están basados totalmente en tecnología, ¿cierto? Es la forma de hacerlos automáticos. La calidad de los datos es el tercer aspecto, porque los datos es lo principal para que un modelo pueda ser entrenado y pueda tomar decisiones. Y las organizaciones, mucho hemos visto con la experiencia en algunos acompañamientos y capacitaciones, que la calidad de los datos, a pesar de que se recogen muchos datos, la calidad sigue siendo un reto. Calidad es la integridad de los datos, la exactitud, la información que se recolecta, las fuentes por donde se recolecta. El cuarto aspecto es una medición de desempeño. Es qué indicadores hay de la productividad, de los resultados que están siendo entregados a través de estos modelos de inteligencia artificial y cómo se mejoran. Y por supuesto el factor humano y el sesgo algorítmico. El factor humano está relacionado con quienes y profesionales y demás que están detrás de estos desarrollos, y recordar que como son algoritmos que se entrenan, ¿cierto? Y que van aprendiendo de sus errores, pero también van aprendiendo de la información que se les va entregando, incluidos los principios éticos de los que estábamos hablando. El sesgo algorítmico existe y es el que los humanos que están detrás de esta programación o este entrenamiento, como humanos tenemos unos sesgos, ¿cierto? Cada uno juzga las cosas de acuerdo a su manera, a su crianza, a sus creencias. Es transmitido o puede ser transmitido de alguna manera en el entrenamiento de estos modelos. Eso como por el lado de cómo auditamos desde el área de auditoría interna a las organizaciones. También va a ser muy importante entonces ahora lo otro, y es cómo nosotros utilizamos los modelos de inteligencia artificial para hacer más efectivas nuestras tareas. Aquí surge algo que sí se está haciendo mucho, y es el desarrollo de RPAs, que es la automatización de alguna manera de pruebas que ya sabemos que hacemos o que tenemos claros dónde están los datos, las fuentes de información, y lo que hacemos es empezar a automatizarlas de manera que no tengamos que siempre estar repitiendo manualmente las pruebas, y eso es un muy buen acercamiento. ¿Qué nos debería motivar? Porque esto va a requerir un tiempo, un esfuerzo, una dedicación, una transformación del área de auditoría, en el sentido de poder migrar de un plan de auditoría estático que anualmente se hace y que normalmente no cambia con el tiempo, a un plan de auditoría que sea dinámico, que a la medida que vamos teniendo resultados de las analíticas, de las pruebas que se automatizan, van retroalimentando de alguna manera el plan, volviéndolo más dinámico, es decir, que pueda cambiar realmente en la periodicidad o en la oportunidad con la que los cambios están realizándose. Escuché una frase en uno de los congresos a los que asisto y lo busqué, ¿sí?, en internet, y es una frase con la que yo estoy de acuerdo, no es mía, pero dice que la inteligencia artificial no reemplazará a los auditores. Sin embargo, los auditores apoyados o que usan inteligencia artificial en sus trabajos reemplazarán a los auditores que no la usan. Y yo creo que esto es un llamado muy claro a la necesidad de nosotros ir participando de esa disrupción digital, también recibiendo esa capacitación, desarrollando esas habilidades que se van exigiendo con el cambio tecnológico. Las auditorías con inteligencia artificial, como lo mencionaba ahorita, una de las que más se hacen es la automatización de tareas rutinarias. También los análisis predictivos, por ejemplo, para identificar patrones, y es como los datos o la información que tenemos actualmente y del pasado nos da una información de futuro.
Detección de desviaciones en tiempo real es la tercera y es muy importante porque entre más podamos entregarle a la organización información de lo que está sucediendo en tiempo real, pues más beneficio van a encontrar ellos en la gestión de los riesgos. Por ejemplo, poder alertar de un pago antes de que se realice, pues va a ser mucho mejor que en una auditoría tradicional mencionar que se hizo un pago que no debía realizarse, cuando ya el riesgo se ha materializado. Automatizar también trae reducción de errores humanos. Todos los procesos que son manuales, poder pasarlos de alguna manera y basarlos en herramientas va a ser un muy buen beneficio. Y poder estar atento a los riesgos emergentes es lo otro en lo que también tenemos un enfoque dentro de auditoría. La gestión de riesgos de por sí, poder identificar todos los riesgos ya tiene unos retos. Va a ser muy importante para poder darle información a la organización que sea muy valiosa, poder tener alguna información de los riesgos emergentes, que son esos riesgos que aún no tenemos, pero que es necesario irlos teniendo mapeados y monitoreados. Yo he hablado mucho en clases y en conferencias sobre la utilización de los KRI. Por supuesto, eso no reemplaza todo el conocimiento matemático y estadístico que tiene la ciencia de datos para predecir eventos futuros. Sin embargo, los KRI son unos indicadores clave de riesgo que de alguna manera, cuando uno los puede diseñar y monitorear muy de cerca de manera automática las causas que pueden llevar a la materialización de un riesgo, es posible anticiparse y generar alertas en tiempo real de las causas que pueden producir a futuro un evento de riesgo o la materialización de un riesgo. Así que creo que reforzar en las áreas de auditoría el conocimiento y la habilidad para diseñar y desarrollar indicadores claves de riesgo, los KRI, pueden ser muy valiosos al momento de realizar la automatización. Pues por último, para cerrar, contarles que es un camino que se recorre en la transformación de las áreas de auditoría, en esta reinvención, como hemos querido llamar a esta conversación del día de hoy, porque necesitamos una reinvención en varios aspectos, en nuestra cultura, en nuestro cambio de paradigma y los skills que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad, que es una realidad. O sea, yo siento que en este momento la decisión no es si lo hacemos o no, sino qué tan rápido lo vamos a hacer, qué tanto nos vamos a demorar. Y es un primer aspecto, establecer gobierno, o sea, tener un apoyo de alta dirección, de comité de auditoría para establecer un gobierno, unos comités, unos roles responsables y demás. Va a ser vital, va a ser crítico tener siempre un sponsor de alto nivel. Tener la posibilidad de tener las herramientas y un ambiente tecnológico de auditoría interna para el desarrollo de analíticas y programaciones también, y esto requiere patrocinio porque requiere tiempo, recursos, esfuerzo, dinero. Poder adaptar nuestro plan de auditoría y nuestra metodología de auditoría tradicional para que abra campo a los resultados que va generando esta auditoría continua o este desarrollo de analíticas, que es una parte de la inteligencia artificial. Va a ser muy importante adaptar nuestra metodología para que abra paso, ¿cierto? Para que incluya esos resultados. También establecer desarrollar analíticas o hacer automatizaciones al final es un desarrollo de software y requiere un paso a paso, una programación, unos pasos que incluyen levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo y demás para hacer posible la generación, prueba y entrega de desarrollos tecnológicos. Creo que lo que más me interesa que quede aquí sobre la mesa es que es una necesidad, que hay que buscar la capacitación, el desarrollo de habilidades y que también hay que tener en cuenta que no es solamente tecnología, son varios aspectos los que hay que ir desarrollando como un camino para lograr esa redefinición o esa reinvención del área de auditoría. Por último, cerrar diciéndoles que como conclusión y para que podamos seguir como auditores internos proporcionando un aseguramiento al comité de auditoría y a la alta dirección sobre los principales riesgos que afectan la organización y los riesgos, incluidos los riesgos emergentes, pues auditoría interna precisa un cambio en la manera en la que ha venido
haciendo las cosas y ese cambio requiere un apoyo porque hay un esfuerzo, porque hay una inversión, porque hay un desarrollo de una cultura diferente y al final es un beneficio organizacional, ¿sí? No es solamente un beneficio para las áreas de auditoría interna o un proyecto solamente de auditoría interna, sino que es un proyecto estratégico y que debe ser visto, patrocinado y apoyado pues de esta manera. Espero haberlos dejado al menos con la intención de buscar más información al respecto y de nuevo muchísimas gracias por la atención y por la invitación. Chao. Gracias, Paola, por compartir tan valiosa información con nuestros oyentes y los invitamos a continuar escuchándonos. Nos vemos. Hasta la próxima.